A todos mis amados hermanos y hermanas. Dios los bendiga en un lunes muy frío por acá, por Toluca. Esperando que estén bien. El día de hoy vamos a iniciar con el devocional de este día lunes, con una palabra que Dios puso en mi corazón acerca de qué hacemos nosotros en nuestra casa. Cuando nosotros llegamos a Cristo, cuando nosotros empezamos a conocer de la palabra de Dios, cómo actuamos. Normalmente nosotros somos seres sociales en los cuales nosotros habitamos en comunidad, en familia, papá, mamá, hermanos o papá e hijos o mamá e hijos o una familia muy grande, pero siempre estamos en comunidad, socialmente estamos conviviendo. Y cuando nosotros encontramos algo bueno en nuestras vidas, le hablamos a la gente de nuestra familia. Y hoy por hoy, ¿qué nos encontramos cuando les hablamos de Dios? Encontramos un rechazo, encontramos un obstáculo en el cual nos dicen, no, gracias, tu religión no me gusta, no me convence, yo tengo mi religión. Y se habla de religiones, pero cuando uno les empieza a hablar, empieza a haber fricciones. Y vamos a ver el día de hoy en esta palabra, a la cual le he intitulado Tu casa, tu prioridad. Y vamos a leer en la palabra de Dios, en el libro de Hechos, en el capítulo 14, versículos del 1 al 7, donde nos dice, Pablo y Bernabé en Iconio. Iconio era una ciudad que estaba más o menos a más de 100 kilómetros de la ciudad de Antioquía. Para más o menos ubicarnos dónde estaba Iconio, si nosotros estamos en Jerusalén y hacemos un viaje caminando hacia Roma, tendríamos que ir primero hacia el norte e ir bordeando todo el sur de Europa. En ese sentido estaba la ciudad de Iconio. Y dice así la palabra, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Recordamos, hermanos, que en Iconio había tres grandes grupos de gente, que eran los romanos, que eran los griegos y que eran los judíos. En el versículo 2 dice, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Liconia, y a toda la región circunvecina, y ahí predicaban el evangelio. Vamos a orar. Señor, te pedimos en esta mañana que tú nos hables a través de tu palabra. Utiliza a tu siervo, Señor, para que hable conforme tu palabra, conforme tu corazón. No permitas que hable voz de hombre, y que sea glorificado tu nombre, Señor. Que seas glorificado tú. Habla nuestra vida, exhórtanos, consuélanos, edifícanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, este capítulo 14 del 1 al 7 pareciera ser que habla de una familia extraterrestre, o sea, que no está aquí en la tierra, porque habla aquí de que están predicando la palabra, pero
luego en el versículo 2 dice, mas los judíos no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Les digo que no pasa esto en nuestra sociedad ni en nuestras familias, ¿verdad? O sea, no se hacen grupos, no se hablan chismes, no se hacen divisiones, no se hablan y se dicen, mira, el aleluyo ya viene a predicarnos, no hablan y dicen, mira, él se congrega todos los domingos, no hablan y dicen, no, mira, aquel anda en el alcohol, aquella anda en malos pasos, aquellos andan en puras deudas. O sea, aquí no pasa nada, ¿verdad? Pero la realidad es que la palabra de Dios es viva y eficaz y siempre nos va a hablar en tiempo presente. Es algo tan maravilloso que tiene la palabra de Dios que siempre va a hablar a nuestros corazones y a lo que estamos viviendo al día de hoy. Es viva la palabra de Dios. Entonces, aquí nos habla en esta parte de la palabra que nos dice que estaban en Iconio Pablo y Bernabé, y en esta sociedad que les decía que era de judíos, que era de romanos y que era de griegos, o sea, había diferentes culturas, había diferentes tipos de costumbres y tradiciones. Pero cuando Pablo llega a predicarles, mucha gente creyó. ¿Y qué es lo que pasa en nuestras vidas? Cuando nosotros llegamos al conocimiento de la palabra de Dios, nosotros llegamos a platicarles lo que estamos viviendo a nuestras familias. Les estamos platicando de los milagros que ha hecho Dios en nuestras vidas, de lo que ha estado restaurando, de lo que ha tocado en mi corazón. Y tan solo el hecho de sentirme yo un pecador que he sido perdonado es una gran noticia para mí llevársela a mis familias. Entonces, con esa situación así, estaban ellos predicando la palabra de Dios, estaban predicando a Jesucristo. Pero los judíos empezaron a hacer chismes, empezaron a hacer divisiones, y vamos a ver en Proverbios 11:13, ¿qué nos habla acerca de los chismes? Dice Proverbios 11, capítulo 13. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. Cuando nosotros llegamos a Cristo, y lo menciono mucho porque una de las palabras que se manifiesta aquí en el versículo 3, que dice con denuedo significa en el diccionario con valor, ser intrépido ante una situación, quitarte el miedo y empezar a predicar la palabra de Dios. Entonces eso es lo que hacemos nosotros. Pero en las familias al día de hoy, ¿qué es lo que pasa? Se hacen divisiones, se hacen situaciones en las cuales dentro de una misma familia se forman grupos, los padres, los hijos, los hermanos, las cuñadas, los cuñados, y de estos grupos se van haciendo divisiones. Y lo peor de todo es que aún así, estando en Cristo, se hace esto. Si estamos en una iglesia y otra familia está en otra iglesia, entonces se hace esa división de cuál es la mejor iglesia, y lo cual no debiera de ser, no debiera de haber contiendas, no debiera de haber divisiones entre el pueblo de Cristo, pero los hay. ¿Y qué nos toca a nosotros hacer? Nosotros tenemos que predicar primeramente con el ejemplo, con lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Qué difícil es, hermanos, el hecho de que nosotros veamos el testimonio de otros cristianos cuando vamos iniciando en el camino de Dios, y que sean mal testimonio. ¿Por qué? Porque decimos, si eso hacen esos hermanos ahorita, ¿qué nos esperaremos nosotros? Pero ¿qué es lo que pasa? Que Satanás lo que quiere es que nos fijemos en otras cosas y no nos fijemos en nuestro caminar en Cristo, que no nos fijemos en lo que nosotros estamos haciendo con la palabra y lo que está haciendo Dios en nuestras vidas, sino nos distrae. Y esta es una palabra muy importante: nos distraemos en nuestro caminar en Cristo. ¿En qué? Nos distraemos en estar observando lo que hacen los demás. Sí es nuestra obligación, mis amados hermanos, porque es palabra de Dios el ir y predicar.
y lo que predicamos nosotros es primeramente con nuestras familias. Pero cuando pasa esta situación de esta palabra del capítulo 14, que lo vamos a estar desmenuzando, al principio, ¿qué hacemos? Predicamos con denuedo. Dice en el versículo 3, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Vamos a ver en Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, en el versículo 6, en capítulo 6, versículo 20, y dice así, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él, como debo de hablar. Cuando nosotros hablemos de la palabra de Dios, debemos de hablarla con valor. No nos debe de dar miedo expresar la palabra de Dios, porque aquí lo dice, porque Dios, a través de la inspiración del Espíritu Santo, la escribieron hombres y escribieron cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que ha pasado. No dudes nunca de hablar que esto que estamos nosotros predicando, que es la Biblia, que es la palabra de Dios, es cierta, es viva, es eficaz, es, como dice, espada cortante que corta hasta el tuétano. ¿Y esto qué va a ser? Esta palabra, cuando nosotros la creemos primeramente en nuestras vidas y la predicamos, es algo que va a llegar a la profundidad del corazón de las gentes. Y lo primero que van a ver es la actitud que tenemos nosotros al predicarla. Yo he visto en algunas ocasiones que la gente te cuestiona, ¿y quién escribió esto? Y a veces por la falta de conocimiento nos dan tropezones y decimos, pues no sé. ¿Y quién fue Pablo? Te pregunta, pues no sé. Y es por eso que tenemos la responsabilidad nosotros como hijos de Dios de estudiar la palabra, de meternos a la palabra, de no nada más de creerlo porque lo escuché de algún hermano. Tenemos la obligación de estudiar la palabra y con la palabra investigar y decir, oye, ¿quién fue Pablo? Dice la palabra, pero hay que adentrarnos más. ¿Quién fue Pablo? Si nos vamos al historial de Pablo, Pablo fue un judío con tres nacionalidades, que hablaba tres idiomas, que era una persona muy culta, que era una persona que, como lo dice aquí en su palabra, era fariseo de fariseos. Y el nombre de fariseo no es que esté denostado o que esté negativo. El nombre de fariseo era un sacerdote judío que tenía el conocimiento, y al decirse él fariseo de fariseos, decía que él estaba estudiado, que él había estudiado mucho. Entonces vemos como un Pablo que está enseñando ahora a Cristo, cuando él los perseguía anteriormente y los predicaba ahora con denuedo, como dice la palabra, predicaba a Jesucristo con denuedo. Entonces nosotros, ¿qué vemos en un Pablo? Si nosotros hubiéramos estado ahí y hubiéramos visto que Pablo era el que los mataba y de repente ahora Pablo es el que los defiende, obviamente los judíos lo iban a afrentar, lo iban a confrontar y le iban a preguntar, no está escrito, pero yo me imagino que le han de haber dicho, ¿y tú qué hacías si ahorita nos vienes a hablar de ese Jesús y antes los perseguías? ¿Y qué es lo que pasa el día de hoy, mis amados hermanos, cuando estamos predicándole a la familia? La familia nos conoce nuestro pasado. Nuestra familia nos conoce nuestros pecados. Tú fuiste borracho, tú fuiste irresponsable, tú fuiste esto, tú fuiste el otro, y ahora me vienes a predicar de la bondad, del amor, del perdón. No te creemos. Lo más difícil es, hermanos, mis amadas y amados hermanos, de predicar la palabra es a la propia familia, porque ellos nos conocieron, ellos saben nuestras debilidades que tuvimos en el pasado, pero ellos no llevan el caminar en Cristo que nosotros llevamos. Entonces, es por eso que se habla de denuedo, de hablar la palabra con valor, de enfrentar
y de creer que lo que estamos predicando es cierto, mis amados hermanos. Lo más difícil que tenemos es que la familia misma nos confronte. Hay testimonios de familias que el varón o la mujer han caminado en Cristo 20, 30 años o toda la vida y la familia de sangre nunca se convierte, porque es un tropiezo que pone Satanás en los no creyentes para decir, míralo, cómo se ponía de borracho y ahorita anda predicando a Jesús, no le creas. Y lo decía el pastor ayer, hay gente que hasta en el lecho de muerte dicen, no quiero saber nada de Jesucristo. Pero ya es un problema de ellos, no es nuestro problema. Nuestra obligación es, como dice aquí la palabra, predicar con denuedo, confiar en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Créeme que cuando tú tomas la palabra de Dios y la predicas, el Señor te va a respaldar, el Señor va a hacer milagros, el Señor va a hacer cosas que te van a impresionar a ti mismo, déjate a tu familia, a ti mismo. El hecho de orar por gentes que secuestraron y de repente aparecieron, la gente dice, bueno, pues sí está Dios contigo, pero no quiero saber nada de tu Dios. Vamos a ver qué dice en el 4. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Esto siempre va a suceder y lo hemos estado estudiando. No va a dejar de haber tropiezos, no va a dejar de haber divisiones, no va dejar de haber afrentas. Siempre vamos a tener estas situaciones. Y en esta parte de las divisiones vamos a ver qué dice Romanos 16. Romanos 16, del capítulo 16, versículo 17. Romanos 16, versículos 17, que dice así: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Fíjense que es muy difícil, solamente Dios lo puede hacer, el convencer a una persona que está acostumbrada a dividir. Es muy difícil el confrontarla y que entienda que las divisiones en las familias son malas. Aquí lo que dice el autor, aléjate de ellos. El hecho de que causen división es malo. El hecho de que tú estés predicando la palabra en tu familia y haya una gente que esté causando esa división, es mejor alejarte, porque lo dice aquí, vamos a ver en 2 Corintios 12, también qué nos dice la palabra acerca, 2 Corintios 12, del 19 al 21, y dice así, mis amados hermanos, ¿pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y que yo sea hallado de vosotros cual no queréis, y que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Y el 21, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Es una palabra muy fuerte, mis amados hermanos, muy fuerte, que esto pase en el pueblo de Dios, pero pasa. El hecho de imagínate que esto no te lo dice tu pastor, no te lo dice tu líder, no te lo dice tu maestro, sino te lo está diciendo Dios. ¿Qué va a pasar cuando regrese? ¿Qué va a pasar cuando vea a su iglesia, a la esposa a la cual se va a casar Jesucristo con ella, que somos nosotros? Dice que cuando vuelva
me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación, lascivia que han cometido. Es muy difícil, mis amados hermanos, el confrontar con esta palabra y decir qué es lo que estamos viviendo hoy día a día las familias cristianas. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy cuando nos estamos alejando cada vez más de la palabra? La pandemia nos ha venido a cambiar y a revolucionar muchas cosas. Nos encontramos con situaciones, mis amados hermanos, en las cuales vemos tristemente cómo nada más nos estamos conectando vía internet, vía devocional todos los días, en la mañana, en la noche, y el domingo nos conectamos con vía YouTube en la predicación. Pero realmente, ¿qué está pasando en tu casa en este momento? ¿Tú realmente tienes en tu corazón y en tu mente que tu casa es prioridad? Tú como sacerdote de Dios que te ha puesto para edificar tu casa, que te ha puesto para predicarles en tu casa, ¿estás dejando que tus hijos hagan lo que quieran? ¿Estás dejando que tu esposa haga lo que quiera? ¿Te estás conformando a las cuestiones de este mundo? ¿Qué estás haciendo para tu casa? Aquí lo vemos en hecho, divisiones, chismes, confrontaciones. Y si nos vamos a la lista del versículo 20, contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. ¿Qué está pasando el día de hoy en tu casa? ¿Estás doblando rodillas para los de tu casa? Para pedirle a Dios palabra y no solamente que el pastor o el líder o el maestro te esté trayendo la palabra todos los días y cómo la estás transmitiendo a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué responsabilidad tienes para decirle, estamos haciendo malas cosas? Estamos dejando entrar a Satanás a nuestro hogar. Y hay chismes, hay murmuraciones, hay divisiones, hay faltas de respeto entre los esposos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Realmente el día de hoy tu casa es tu prioridad? ¿O tu prioridad es tu trabajo? ¿O tu prioridad es tu salud? ¿O tu prioridad es conseguir ese contrato? ¿Qué es tu prioridad del día de hoy? ¿Tu prioridad es la relación con el Señor? Tu prioridad es buscarlo de día y de noche y estar creyéndole y confiado que va a ser ese milagro. ¿O estás dejando que te ataque el enemigo frontalmente y estás dejando entrar? Ya le abriste no la puerta, el portón de tu casa. Éntrale a mi casa y toma posesión de todo esto, porque yo no quiero ser responsable de los que tú me encargaste. ¿Qué es lo que estamos haciendo, mi amado, mi amada hermana? Vemos en Hechos, en esta palabra de Hechos, capítulo 14, en el versículo 5, que dice, pero los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos. El apedrearlos era una situación para matarlos. Así lo dice en Éxodo 19, en el capítulo 19, en el versículo 13, en el inciso B, que dice, porque será apedreado o aseteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. No creas, mi amado hermano, mi amada hermana, que Satanás te va a tratar con pincitas y con plumas y con algodones. Satanás quiere tu vida. Satanás quiere la vida de tus hijos. Satanás quiere la vida de tu esposo.
Satanás quiere robar tu familia. Satanás viene a robar, a matar, a destruir y quiere destruir tu familia. Yo te pregunto una cosa, ¿es tu prioridad tu casa? Te pusieron ahí por algo. Dios te puso con una responsabilidad de llevar esa palabra con denuedo y convencer a tu familia que lo que estamos haciendo no está bien. Y te pusieron ahí para que ores por tu esposa, que ores por tus hijos, que ores por tus padres, que ores por tus hermanos que recién se acaban de convertir, que ores por aquella familia que le acabas de dar la palabra. Dios no se equivoca, no hace excepción de personas, pero si te puso ahí es porque sabe que tú eres un guerrero y que tú lo puedes llevar a cabo y que tú puedes estar orando, buscando de la palabra. Y al final ve lo que dice en el versículo 6 de este capítulo 14 de Hechos. Habiéndolos sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Liconia y a toda la región circunvecina, y ahí predicaban el evangelio. No huyeron porque ya no se podía hacer nada ahí. Ellos siguieron predicando el evangelio. ¿Vas a tener problemas en tu casa? Sí. Y vas a llegar a tu trabajo y vas a tener que predicar el evangelio. Y vas a tener que seguir predicando. Como diría en el libro de Rick Warren, uno más para Cristo. No sabes en qué momento Dios te va a poner esa persona que está a punto de suicidarse y con tu palabra, la palabra de Dios, va a conocer del amor de Dios a través de ti. Es constante nuestra labor como hijos de Dios el estar buscando y llevando la palabra a los demás. Este ya no es nuestro mundo. Nuestro mundo es una eternidad con el Señor. Pero mientras estemos aquí, tenemos que llevar la palabra, tenemos que creerla, tenemos que confiar, tenemos que creer algo así de sencillo. Somos instrumentos de Dios y donde nos puso, Él sabe que lo vamos a lograr. En esa posición que estás, en esa posición, seas papá, seas mamá, seas hijo, seas hermano, seas nuera, yerna, lo que seas, en esa posición, Dios te quiere. ¿Para qué? Para llevar su palabra. Para aquel que todavía que está sufriendo, para aquel que ya está cansado de vivir, para aquel que ya no le encuentra sentido. Así es que el día de hoy, mi amado, mi amada hermana, esta palabra es de reflexión y contéstate el día de hoy. ¿Mi casa es mi prioridad? Y si no es así, pídele a Dios que sea tu prioridad el día de hoy. Vamos a orar, mis amados hermanos. Bendito Padre, te damos muchas gracias por la palabra que nos das el día de hoy, reconociendo que muchas veces nos gana la flojera, nos gana la ira, nos gana el descontento, nos ganan otras situaciones, nos llama más la atención el dinero, el trabajo. Creemos que nuestra responsabilidad está fuera en el trabajo o está en otras actividades en la casa. Pero tú nos has dicho que lo más importante es tu palabra y nuestra relación contigo. Y que un día nos has de pedir cuentas acerca de lo que hacemos y de lo que nos has dado en nuestras manos para cuidar de nuestra casa, de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos. Danos, Señor, sabiduría. Danos, Señor, esa palabra de aliento. Danos esa fortaleza para seguir orando por nuestras familias. Danos el convencimiento a nosotros mismos de seguir trabajando para ti, Señor, para tu honra, para tu gloria, Señor, porque sé que este trabajo que hacemos no es en vano. Fortalece, Señor, la vida espiritual de nuestro pastor. Oramos por él porque es nuestro líder espiritual. Oramos para que tú lo levantes, para que tú lo fortalezcas, para que tú lo cuides. Pon vallado de ángeles alrededor de él y de su familia, Señor.
Asimismo, a cada uno de los varones de la iglesia, Señor, levántalos, fortalécelos. Si están dudando, Señor, dales el convencimiento tuyo, Señor, del Espíritu Santo. Abrázalos, dales ánimos, renueva, Señor, sus fuerzas. Oramos, Señor, por todas las mujeres que tienen esa responsabilidad de llevar una familia solas. Oramos por esas mujeres que trabajan y atienden a su casa y a sus hijos, para que no decaiga su fe, para que no decaigan sus fuerzas y sigan orando por su familia, para que sigan edificando su familia a través de la palabra de Dios. Padre, oramos por los que están enfermos en este momento, para que se manifieste tu gloria y tu gracia y tu misericordia en sus familias y en sus cuerpos, en sus cuerpos enfermos. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén.